Damos muchas gracias al Señor por su amor, damos muchas gracias al Señor por su bendición. Y cuando nosotros vemos una semana que pasó reciente, como se le llama la Semana Santa, uno de los grandes errores que se puede cometer es que solo la iglesia se prepare para hablar de la cruz, de la resurrección en semana de abril, en la Semana Santa, como se ha hablado. Pues la iglesia debe hablar de la cruz, la iglesia debe hablar de la resurrección todos los días de su vida hasta que Cristo venga de nuevo por su iglesia. Pues cuando hablamos, no existe una Semana Santa. No existe una orden de parte de Dios a que nosotros celebremos una semana específica, mas sí existe mandatos de parte de nuestro Señor a que hagamos discípulos en todas las naciones, a que prediquemos su palabra. Y yo quiero hablar en esta mañana, bajo este mismo título, lo que usted no vio en la cruz. Sabe que cuando vemos las películas, casi todo Hollywood o todas las cadenas televisivas lo que hacen es captar el dolor de la cruz, ¿verdad? El sufrimiento de la cruz, y algunos incluso marcan como un determinado pesar en aquel lugar. Y yo quiero hablarte cómo, a la luz del apóstol Pablo, nosotros vamos a ver que lo que ocurrió aquel día en la cruz, excepto por lo que Pablo después nos muestra en sus cartas, uno puede decir fue un día de mucho dolor y sufrimiento. Y sí es cierto que fue un día de dolor y sufrimiento, pero a la luz del apóstol Pablo, es decir, la misma revelación del Señor, vamos a ver, hermano, que cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de lo que ocurrió en el Calvario, cuando hablamos de lo que hizo Jesucristo, usted y yo podemos decir, gloria sea al nombre de nuestro Señor. Hay muchas cosas que a veces pasan delante de nosotros y no vemos, ¿verdad que sí? Estaba usted en un lugar y de pronto le dice a alguien, ¿viste eso? ¿Qué cosa? Porque siempre como que uno a veces se puede despistar o no está concentrado en todo lo que está ocurriendo. Y hay un programa muy antiguo que se llamaba así, era un programa de corte humorístico, que era lo que usted no vio. Y eran los tablazos, esas cosas que pasan que las personas no ven o que ocurren detrás de cámara o que ocurren detrás de la vista pública, pero alguien lo capta y queda ahí como lo que usted no vio. Mire, cuando nosotros hablamos de la cruz, yo le voy a pedir a nuestro hermano Raitel que él ayude con la hermana, que ayude a repartir esas cruces que están ahí. No se fije en cómo está recortada esa cruz, pues algo que hice con toda intención es tratar de hacerla lo más rápido posible para que usted no vea que es una cruz muy bonita. De hecho, el mensaje más hermoso de la cruz no era su forma, no era su significado, sino que el mensaje más hermoso en la cruz es el que quiero hablar en esta mañana. Y es eso que no se vio, pero que Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, lo capta y lo muestra. Primero, cuando nosotros hablamos de la cruz, la crucifixión, que los romanos adoptaron este tipo de muerte, evidentemente ellos lo que hicieron fue como imperio regente, ¿verdad? Imperio notorio en el primer siglo. Ellos lo que hacen es tomar esta muerte, según algunos estudiosos creen que venían de los persas y de los asirios, pero los persas y los asirios parece que eran un poquito más crueles y ellos la muerte la tenían como un sistema de empalamiento. Si usted ha visto alguna vez lo que ocurre en Oriente con los cerdos, ¿verdad? Que la gente habla de comerse el cerdo en púa. Ya por ahí tiene una idea, no quiero ser más gráfico, pero la muerte de empalamiento era tan cruel que la persona cuando estaba terminando, al reo, cuando estaban terminando de poner en el palo, evidentemente ya estaba muerto. Así que una de las cosas, según se cree, algunos historiadores, que hacen los romanos es, necesitamos una muerte que en primer lugar sea dolorosa, que en segundo lugar sea de escarmiento para los demás, que todo el mundo la vea, y que en tercer lugar le recuerde al mundo quiénes son los que mandan. Dijeron, bueno, entonces para eso tenemos la muerte de cruz. Fíjense, si la muerte en la cruz para los romanos era uno de los símbolos de su poder y autoridad, que los propios romanos no morían en cruz. Los romanos morían decapitados, según los historiadores. ¿Por qué? Porque la cruz no era para Roma, es decir, no era para los ciudadanos romanos. La cruz era para aquellos que no eran ciudadanos y que cuando se rebelaban contra Roma o iban contra la autoridad del César, ellos pudieran ver cuánto dolor se le podía infligir de parte del César, del dueño del mundo conocido para este tiempo. Así que
cuando hablamos de la muerte de la cruz, las primeras instancias registradas de crucifixión se encuentran, como les decía, en Persia, donde se creía que se levantaba el reo porque tenían ellos algunas tradiciones de que esa persona que era tan mala, su cuerpo no podía tocar el suelo, no podía quedar en el suelo, así que o los perros se lo comían. Por eso es que la cruz, esa idea que la cruz está tan alta ya era un poco más baja, para que los perros pudieran o comérselo abajo, o las aves venían y se terminaban de comer el cadáver. Era una muerte cruenta. Quizás hayan visto algunos documentales. Hay un libro excelente de un evangélico que habla de la muerte de la cruz y muestra cómo... Mire, yo lo más cerca que he estado de falta de aire fue un catarro hace varios años, que fue horrible. Pero la asfixia yo creo que sería una de las ideas más terribles que puede pasar el ser humano. Y parte de la muerte en la cruz era por asfixia. De hecho, estos romanos estaban tan adelantados para su época que ellos decían: necesitamos que el reo no se muera al momento, necesitamos que sufra. Por eso era el patíbulo, donde se ponía el reo, donde descansaba, para que él pudiera levantarse y poder respirar. Pero como era bien pequeño y estaba clavado a esa cruz, volvía a resbalar. Algunos autores dicen: lo más inimaginable que pueda venir a tu mente en cuanto a sufrir, en cuanto a la asfixia, en cuanto a los calambres, en cuanto al sufrimiento, porque muchos de ellos eran azotados antes, en cuanto a todo ese dolor que se le infligía al cuerpo, dice: eso elévalo a 10 veces más, y es lo que vas a tener de la muerte en la cruz. Mis amados hermanos, quiero hablar en primer lugar qué es lo que está ocurriendo en el mundo físico, lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo habla. Primero veamos en esta cuestión. Dice que Simón de Cirene fue obligado a llevar a la cruz. Cuando vamos en Lucas, voy a buscarlo ahí conmigo rápidamente, Lucas 23, dice la palabra del Señor, Lucas 23, 26, ¿lo tiene ahí conmigo? Dice: mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y cuando vemos más adelante, dice que Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz. Algunos dicen: bueno, recordemos que Cristo había sido azotado, y el propósito de los azotes, si usted recuerda, era que eso sirviera de escarmiento, y ya parece que Pilato tenía como idea de que ya una vez fuera azotado, ya no fuera necesario llevarlo a la cruz. Así que el sistema de azotes de los romanos era también bastante doloroso. Los 40 azotes menos 1 era la idea, según hay un teólogo que dice, la idea de los 40 menos 1 era que se llevara al reo a tal dolor y sufrimiento que estuviera casi al morir, pero que no muriera. A los cubanos se le daba una tunda de palo tan grande, pero que no se muriera. Muchos creen que en la misma debilidad de nuestro Señor Jesús necesita que alguien le ayude a llevar la cruz. Cuando ves eso en una película, yo no sé, pero lo primero que viene a mi mente es: pobre nuestro Señor. Otra de las imágenes que vemos de lo que estaba ocurriendo en el mundo físico es todos aquellos que se burlaban de la cruz. Y los evangelistas quieren hacer una recopilación de todos los grupos que se están burlando de la cruz. En primer lugar, veamos los malhechores. Mateo 27:44. Esto es algo que conocemos, y miren cómo dice este evangelista. Mateo 27:44 nos muestra: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si doloroso era la muerte, más doloroso es estar en la misma muerte, y aún así están maldiciendo al Hijo de Dios que tiene delante. Después vamos a ver un cambio que hay ahí con uno de estos ladrones, pero lo cierto es que estos ladrones, los dos, según el Evangelio de Mateo, estaban maldiciendo, estaban injuriando a Jesús. Entonces vemos al Hijo de Dios muriendo por los pecadores de este mundo, y dos pecadores de este mundo le están maldiciendo. Parece ser que el dolor no solo era algo físico, sino que también se podía sentir. Era algo sentimental, donde Cristo muriendo por ellos dos también, y ellos dos no ven eso delante de sí. Por eso es que muchos hablan que en la cruz hay derrota, en la cruz hay dolor, y hasta este punto todo parece indicarlo. Los soldados romanos. Así que si en primer lugar vemos a los malhechores, es decir, dos judíos, recordemos, son dos judíos que están al lado de Jesús, y por ir contra la ley de Dios no han sido juzgados.
Pues cuando los judíos juzgaban a los judíos por desobedecer la Tanakh, o que sea el Antiguo Testamento para nosotros, eran apedreados. Estos no están siendo juzgados por desobedecer la ley de Dios. Estos están siendo juzgados por desobedecer al dueño del mundo en Jerusalén, al César y al imperio. Así que esos dos malhechores están ambos al lado de Jesús y le están injuriando, es decir, la clase más perdida le está maldiciendo. Miren ahora la parte de la clase dominante. Lucas 23 dice que los soldados romanos que ahí estaban, que eran la autoridad, dice de esta manera, Lucas 23, verso 36. Los soldados también les escarnecían acercándose y presentándole vinagre. E incluso uno de los evangelios rescata la idea de que mientras Jesús está muriendo, ellos están repartiendo a suerte la ropa de Jesús. Es increíble, hermanos. Por una parte vemos los ladrones y por otra parte vemos cómo la autoridad del primer siglo tampoco cree en Jesús. También ven en esa cruz a un judío más, pero según ellos, tiene algo que no está bien en su mente. Que él dice ser rey, y los reyes no mueren en cruces, los reyes están en palacios. Así que esta gente que tiene la autoridad también les escarnecen. Hay otro grupo que les escarnecen, los que están frente a estas personas, y es Lucas 23, 35, cada de los gobernantes. Miren lo que dice el verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó. Sábese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Yo creo que si hay un momento que estaba disfrutando el grupo de los enemigos de Cristo, es este. ¿Por qué razón? Quiero que piense y venga al contexto conmigo. Lázaro está muerto. Ahí está el maestro, están los discípulos, están los fariseos, está la multitud. Y mientras Jesús dice Lázaro, habla con nombre, porque es muy peligroso que Jesús diga ven fuera y salgan todos los muertos. Él va a especificar, entre todos yo quiero que sea Lázaro. Dice Lázaro, recuerden, es el dador de la vida el que está hablando. Para nosotros es imposible, pero para él no. Dice Lázaro, ven fuera. ¿Cómo estuvo la cara de los enemigos de Jesús con ese milagro? Porque eso no era cotidiano, eso no se ve todos los días. Ellos tienen referencia de los profetas del Antiguo Testamento que habían resucitado algunos muertos, pero ahora es su principal enemigo. Y mientras ellos están viendo a Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, les remuerde la conciencia. Tanto es así que una vez resucitó Lázaro, el Evangelio de Juan dice que los judíos, ¿verdad?, que los principales le estaban buscando cómo darle muerte, porque era una evidencia latente de que Jesucristo era dador de vida. Y eso no lo puede hacer un falso maestro. Entonces, ahora los gobernantes, posiblemente esos mismos que habían sufrido durante esos 3 años y medio, ahora lo tienen y dicen: a otro salvó. Él no sanaba gente, él no resucitaba muertos, él no sacaba fuera demonios. Fíjense, ahora dice que lo haga a sí mismo. Es el único momento de gloria que posiblemente esta gente pudo disfrutar. Pero ojo, todo parece ser dolor, todo parece ser derrota, pero algo está ocurriendo que tú y yo no vemos en estos pasajes. Así que los gobernantes se burlan, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Mírenlo como dice en Mateo 27. Regresamos a Mateo y dice Mateo 27, verso 41, de esta manera. Verso 41 nos dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y escuchen lo que dice: y creeremos en él. Algunos se pudieran preguntar qué hubiese pasado si Jesús hubiese descendido de la cruz. Yo creo que hubiese pasado 2 cosas. Bueno, en primer lugar, no hubiese pasado porque estaba predestinado antes de la fundación de los siglos, ¿verdad?, que el Cordero iba a ser inmolado. Pero piense por un momento, si Él baja, esa gente no va a creer en Él de todas maneras. ¿Qué es más difícil? ¿Bajar de la cruz o resucitar a un muerto? ¿Qué es más difícil? ¿Bajar de la cruz o tener tantas y tantas sanidades y milagros o darle comida a miles de personas? Simplemente ellos dicen: este no se puede bajar de ahí. De hecho,
Una de las cosas que sabemos por la que Jesús jamás iba a bajar de ahí era porque tú y yo necesitábamos que Él se quedara ahí. Amado hermano, cuando vemos esta historia, los principales sacerdotes, esta gente que tenía que estudiar la ley, se había olvidado del dador de la ley y teniéndolo frente, dice: ¿acaso Él no dice que es el rey de Israel? Si se baja, creemos en Él. Hoy este mundo sigue así. Si Dios es real, que se manifiesta ahora aquí mismo. Si Dios es real, que se acaben las guerras. Si Dios es real, que no mueran niños. Si Dios es real, que no haya hambre. La cuestión es que este mundo sigue pidiendo señales. Pero escucha, ya la señal que necesitaba este mundo fue dada. Pero la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Así que cuando vamos a la palabra del Señor, todo este grupo se está burlando. Y miren otros también, los que pasaban por allí. Mateo 27, verso 39. Recuerden que uno de los propósitos que tienen los romanos cuando crucifican es que no se crucifica a nadie escondido. Como es una muerte pública, y según algunos historiadores, créanme que hace muchos años estudiando el tema de la cruz, una de las cosas que más me llamaba la atención es que varios historiadores coincidían en que el reo tenía que estar desnudo. Por supuesto que las películas hoy tienen que ponerle a Jesús una especie de sábana o algo así, por pudor, ¿no? Pero recuerdo cuando leí que varios historiadores, de hecho fehacientes del primer siglo, incluso Josefo parece darnos también esta idea. Hermanos, recuerden, para los judíos descubrir la desnudez es algo contra la ley. Pero precisamente una de esas cosas es la que quieren tomar los romanos, que tú estés desnudo frente a todos los que te conocen. Así que asfixia, sufrimiento, dolor y también vergüenza. A nadie se le ocurriría en el primer siglo ponerse una cruz en el pecho, un crucifijo. Hoy quizás algunos tienen esa crucecita en la mano, pero quiero que pienses por un momento. Gracias. Nadie en el primer siglo se pondría la cruz en el pecho, como quizás alguno hoy lo puede tener un crucifijo. O nadie diría: oh, yo siempre amaré esa cruz. Me encanta ese himno, porque rescata una idea, que la cruz tiene el poder que tiene, no por ella, sino por quien estuvo en ella y le dio un nuevo significado. Pero fíjense, cuando nosotros miramos la cruz, uno ve que ahí hay dolor. Tiene la cruz en la mano, mira un momento, toma la mano y dice: ella solo podía significar dolor, podía significar vergüenza, podía significar todo aquello que se resume en una palabra, y es la miseria humana, la maldad del hombre. ¿Saben por qué? Porque algunos creen que las cruces eran como nosotros las tenemos, así de palo, pero recuerda que esto es una muerte normal. Incluso hay algunos historiadores que piensan que puede ser que Jesús haya muerto en una tradicional como esta, pero como es una muerte tan normal y tan natural, no es que ellos tienen las carpinterías. Hay una película por ahí que dice que Jesús que la carpintería que él hacía era hacer cruces. Yo no sé dónde sacaron eso, pero es una idea romántica. Pero ¿sabe dónde morían la mayoría de estas personas? Lo ponían en árboles, con el travesaño, y en ese árbol que quedara bien bajito para que los perros se los comieran y las aves arriba se posaran y se los comieran. Hermanos, era lo peor que usted puede ver hoy. Quizás usted dice: ¿cuál es la muerte más dolorosa hoy? Así, eléctrica, no sé qué, la inyección de tal. ¿Cuántas? Esta era la peor. Por eso es que cada uno de estos grupos está mirando a aquel Jesús en la cruz y le están injuriando. Dice que los que pasaban por ahí, en Mateo 27, verso 39, dice: y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Es como que el pueblo, en su dureza, no recuerda las enseñanzas de Jesús, excepto en este momento. Ahora hay gente que está pasando y dice: espera. Ese mismo es. Ese no es el que dijo en un momento que iba a derrumbar el templo. El que nos dieron, recuerda que el templo, una de las cosas que hizo Herodes, hacer idumeo, al no ser judío, es que él sabe que la religión judía, su corazón late a través del templo, porque es la promesa, es la gloria que le dio Salomón.
aunque fue destruido y ya se no era el mismo. Así que Herodes, cuando hace el templo, hace uno 10 veces más grande cuando extiende los atrios. Entonces hay un grupo que va pasando y dice, ¿y este no derrumbaba el templo en 3 días? A Herodes le llevó 46 años. Pero recuerda que incluso los apóstoles tampoco habían entendido eso. Y después dice que cuando él resucita, dicen, no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su propio cuerpo. Pero hay un grupo ahora que se parece un poco, que quiere ser bíblico y dice, ¿por qué no bajas de ahí? Hay una canción muy antigua que dice, Señor, yo sé que te quedaste allí por amor a mí. Hermano, fue por amor a ti. Cuando miramos la cruz, escucha, tú y yo merecíamos estar ahí, pero Él no. Y aún cuando Él no lo merecía, Él fue a esa cruz. Y fíjense, los malhechores, los soldados, los gobernantes, los principales sacerdotes, los que pasan por ahí, todo el mundo, de una forma u otra está diciendo, ¿por qué no se baja? Y ellos no entienden que Jesús sigue allí por ellos también. Hermano, no hay nadie que pueda ir a esa cruz y ofrecer lo que Cristo ofreció. Ni Buda, ni Mahoma, ni San Lázaro, ni ninguna de esas mentiras que el hombre se haya ideado y ha diseñado. Nadie podía ir a la cruz. El que merecía estar en la cruz eras tú y era yo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del pecado es la miseria que ha consumido nuestras vidas. De hecho, nosotros hoy estamos aquí, pero un día uno pudiera hacer quizás hasta un recuento de dónde Dios te sacó y te asombrarías el que tienes al lado. Te asombrarías el que tienes al lado y dices, y tú estabas haciendo eso, pero tú hacías esas cosas. Miren, hermanos, cuando hablamos de la muerte en la cruz, cuando hablamos de lo que estaba ocurriendo en el mundo físico, todo parece ser una derrota, pero quiero hablar de lo que verdaderamente estaba ocurriendo en la cruz. Y Pablo, por revelación, se lo dice después a la iglesia. Vamos a buscar Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Este yo creo que es uno de los pasajes bandera para nuestras vidas. Colosenses, puede buscarlo ahí conmigo. Colosenses capítulo 2. Quiero leer el versículo 13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Hasta aquí todo está bien. En la cruz estaba la muerte y la vida. Fíjense cómo la hermosa palabra del Señor nos dice que nosotros estábamos muertos. Miren, hermano, por eso que la salvación jamás va a ser por obra. Porque lo único que puede aportar el hombre en su salvación es su miseria. Lo único que puede hacer el hombre por sí mismo para acercarse a Dios es alejarse más de Dios por su pecado. Por eso ninguno de nosotros, ni de los que han vivido, ni de los que vivirán, podrán decir, yo hice algo en mi salvación. Yo me acerqué al Señor con mi fuerza. Yo me acerqué al Señor en mi desesperación. No, todo lo que tú y yo hicimos fue en respuesta a su amor. Todo viene de Dios, todo se inicia a Dios. Y aunque usted en algún momento reconoce, aunque usted en algún momento dice, Señor, perdóname, fue porque Él llegó primero a ti y a mí. Hermanos, la salvación sigue siendo por su gracia, sigue siendo por su amor. Y dice que en aquella cruz, estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Dice, perdonando. ¿Sabe? Por una parte la cruz hablaba de dolor. Ahora comienza a tomar un nuevo significado. Ahora se habla de perdón. Mientras alguien miraba y decía, miseria, ahora Jesús dice, en ella vas a encontrar perdón. Miren lo que dice ahora el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo le está escribiendo, por supuesto, años después de la resurrección de Cristo a los colosenses. Y una de las cosas que él quiere que los colosenses entiendan es que hay un acta de decretos contra la humanidad. Mire que esa acta de decretos se ha debatido en el mundo teológico, pero en el propio contexto de los filipenses, una de las cosas en la que podemos ver que esa acta de decretos tiene relación
es con la misma ley que nos acusa a nosotros de nuestros pecados. Fíjense que la frase griega que usa ahí tiene que ver con un documento oficial, legal e irrefutable. Déjame ponerte un momento en contexto. En Colosas, siendo también una colonia helenista y influenciado por supuesto por los romanos, una de las cosas que pasaba es que si alguien cometía una fechoría, los fiscales o aquellos que le juzgaban le hacían un acta de decretos y decía: fulano, cuando se llevaba a juicio, recuerden cómo los romanos llevaban su juicio en la ley romana con toda esa influencia, eso era un show, era un espectáculo, habían más de 500 testigos. Y en todo eso, en otras palabras, se enteraba la ciudad entera de lo que alguien había hecho. Y cuando terminaba el juicio, si quedaba culpable, entonces el acta de decretos se ponía bien grande y decía: culpable por esto, por esto, por esto, por esto. Y se ponía en algunos lugares públicas para que la gente que no estuvo en el juicio dice: ¿qué fue lo que pasó? Mira, fíjate ahí en la puerta para que vea de qué se acusa a fulano. Hay un historiador que dice que en algunas ocasiones algunos de estos juicios eran de nuevo, por la misma ley romana, eran de nuevo refutados y eran llevados de nuevo a análisis. Y si resultaba que era entonces ahora, por las nuevas evidencias, inocente, una de las cosas, hacían dos cosas. El primer paso era tomar esa acta de decretos y hacerle una cruz bien grande, es decir, rayarla bien grande, diciéndole: aquí se ha terminado el asunto. Pero cuando ya el asunto, porque eso también se podía volver a refutar y se podía volver a se traían de nueva evidencia. Cuando ya el asunto llegaba a un punto final, es decir, mientras estuviese esa cruz, lo que pasaba era que no, estaba inocente, pero todavía se podía volver a llevar a cabo el tema. Pero cuando ya no había duda alguna, lo que se hacía con el acta de los decretos era que se destruía. Porque incluso en la cruz, esa que se rayaba, alguien podía venir un chismoso y decir: a ver, no voy a... ay, este romano, mira cómo metió aquí la cuchilla, pero... mira, ladronzuelo, sinvergüenza. Y podía haber algo de lo que ocurría ahí. Pero cuando el tema era completamente quitado, se tomaba esa acta de decreto, se destruía y se desaparecía. Pablo está rescatando esa idea y le dice entonces a los colosenses: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, esa acta que decía: Alex es pecador, Alex es mentiroso, Alex es ladrón, Alex es todo lo perdido que somos nosotros. Y dice que Jesús en esa cruz destruyó el acta de decretos por cada decreto, que la misma ley, de hecho, la palabra del Señor nos dice que por la ley, por no poder cumplirla, somos reos de juicio. Miren esto que interesante, porque una de las cosas que creen los teólogos contemporáneos es que para un judío estaba bien claro lo que Pablo le relata a los Gálatas: maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces Jesús, siendo sin pecado, fue a una cruz, y la maldición que era para ti y para mí como consecuencia del pecado, te das cuenta que dice la palabra que Él la estaba destruyendo. El término griego para anular no es el de la cruz donde queda algo visible. El término griego es Él está rompiendo con todo aquello que te acusa. Déjame traerte esto en contexto. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos fallado a Dios en algo y nuestra conciencia nos acusa? Bueno, déjame decirte, si tú le fallas a Dios en algo y tu conciencia no te acusa, es porque no eres hijo de Dios, ni más ni menos. Si alguien peca y dice no le da nada, es porque no es hijo de Dios, ni más ni menos. Entonces dice la palabra, Pablo dice, anulando esa acta de los decretos que había contra nosotros, dice que nos era contraria, quitándola del medio, dice, y clavándola en la cruz. Escucha, los soldados romanos están clavando sus manos, Cristo está clavando lo que te hace pecador, lo que te confiere el juicio por ser pecador a ti. En el mundo físico la gente veía a Jesús clavado. En el mundo espiritual, según lo que Pablo nos dice, lo que Dios estaba viendo era la oportunidad de salvación para la humanidad. En la cruz estaba la deuda cancelada. Fíjense cómo después de decir esto, el verso 15 para mí es el más hermoso.
Colosenses 2:15 nos habla que Cristo en la cruz venció totalmente. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Si usted usa Reina Valera, ahí está el término cruz. Yo en mi versión, que en la Reina Valera también, puse una palabra que si usted quiere hacerlo, los manuscritos más antiguos son las que reafirman, y es triunfando sobre ellos en Él. Autos es lo que se usa ahí en griego para hacer referencia a Él. Y me gusta esa versión, me gusta esa traducción, porque además de ser más fehaciente a los originales, es decir, a las traducciones antiguas, nos esclarece a nosotros que la cruz no es el punto aquí, que la cruz no es lo importante, que la cruz no es el eje, es solo un medio. Y fíjense cómo dice, despojando a los principales y a las potestades. En el mundo físico las autoridades se están burlando del Señor, pero ¿saben lo que está ocurriendo en el mundo espiritual? Dice que Jesús está despojando a los principados y a las potestades. El mismo término para principados y potestades es el que usa Pablo cuando le está escribiendo a los Efesios, hablando de cómo se organiza Satanás. Y miren qué maravilloso evento. Mientras la gente ve dolor y sufrimiento en aquella cruz, lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, que ojo, si Pablo por la revelación no nos lo dice, es probable que tú y yo asumamos algo, pero no lo entendemos. Pablo dice, lo que está ocurriendo es que Él está despojando. La idea de despojando tiene que ver cuando un rey conquistaba a otro. Una de las cosas que hacía era no darle muerte antes de matarlo. Era darle una tunda de golpe, despojarlo de sus ropas y exhibirlo. Son las dos palabras que usa Pablo en este texto. Los despojó y los exhibió. Pero fíjense que ese término exhibió públicamente la frase griega es los desnudó. Ojo, ¿cómo muere un reo en la cruz? Desnudo. Pero ahora esa misma idea es lo que está tomando el apóstol Pablo. Y hermano, esto es revelación, esto no es nuevo, esto no es algo que yo me inventé hoy. Esto no es algo que dice nueva revelación del apóstol. No, esto es lo que la Biblia dice. Dice despojando a los principados de las potestades y los exhibió públicamente. En otras palabras, lo que está ocurriendo en el mundo espiritual es que por medio de la cruz, Cristo está venciendo totalmente sobre todos sus adversarios. Y no está venciendo de una forma anónima, no está venciendo de una forma donde, bueno, vamos a hacerlo, pero que se enteren mucho porque hay que respetar las entidades. Está diciendo que los exhibe públicamente. Hay una versión un poco más contemporánea que dice, hizo un espectáculo público de ellos. Miren, hermano, y déjame ver si usted entiende esto. Satanás y sus demonios, todos los enemigos espirituales del reino de Dios, en esa cruz están siendo expuestos, están siendo derrotados, están siendo públicamente en el mundo espiritual. Lo que se está viendo mientras la gente dice bájate de la cruz, eso es lo que está pensando la gente. Pero lo que está ocurriendo es que Cristo está venciendo sobre todos sus enemigos. Y ojo, porque Apocalipsis dice que viene una vez más a completar todas las cosas. Hermano, Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida. Usted ve a veces las hermanas que dicen, ay, Satanás me rompió la olla rosera, así porque se dedica a esas cosas ahora. Ay, que Satanás me tiene la vida hecho un yogur. Ah, porque Satanás hace yogur. Bueno, fíjate, mételo en combinado a ver. Mire, cuando nosotros hablamos, hermanos, de lo que la palabra del Señor nos muestra, ay, mi amado hermano, cuando miramos aquella cruz, usted tiene hoy un papelito en la mano. Pero cuando miras esa cruz, por el mundo físico ves derrota, pero en el mundo espiritual ves lo que verdaderamente necesitas ver. Y uno dice, Señor, ahí estaban mis pecados, pero Señor, aquí también está mi victoria. Señor, aquí estaba mi dolor. Señor, por aquí está mi esperanza. Y alguno dice, Señor, ahí está lo que yo merecía, pero ahora está lo que no merezco y tú me das por tu gracia. Hermano, la cruz para el mundo era dolor. Ahora la cruz va a tomar un significado diferente. ¡Ojo! En el cristianismo. Porque déjame darte un dato.
Después que Jesús lo saca de la cruz, por 300 años más siguieron matando gente los romanos en la cruz, hasta que viene Constantino y elimina entonces ese tipo de muerte, según algunos historiadores. Para muchos la cruz pasó por desapercibido. Para el cristianismo sigue siendo un símbolo. Ojo, no es el centro de nuestra fe, no es lo que adoramos, no es lo que necesitamos, es lo que Cristo usó para darte vida y vida eterna. ¿Alguien puede decir amén? Así que la palabra dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, dice, en Él. Más que la cruz es quien está en la cruz. Dice, Él los exhibe públicamente, Él triunfa, Él vence sobre sus enemigos. Y déjame decirte algo, ese es el Cristo que nos ha dado vida eterna. ¿Alguien puede decir amén? El que ha vencido y jamás perderá. Mira, hermano, yo no sé qué tú puedes estar atravesando hoy. En primer lugar, si hay alguien que nos visita y no tiene a Jesucristo en su corazón, déjame decirte que esta cruz te grita desde la historia y desde la Biblia que necesitas con todas tus fuerzas a Jesucristo hoy. Para aquellos que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, esta cruz, el mismo Jesús dijo en Marcos 8:34, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero lo interesante es que cuando Jesús dice eso en Marcos 8:34, Jesús no ha muerto en una cruz. Entonces, lo que significa para los discípulos ese verso es: ¿cómo yo voy a tomar la muerte más miserable para seguir a Jesús? Jesús va a la cruz, resucita al tercer día. Entonces los discípulos dicen, ahora comprendo. Yo no sé de dónde la gente sacó una teología. Eso es una teología de ama de casa. Y no, a ver, déjame rectificar, porque las amas de casa son una bendición. Es una teología de no sé qué, de vieja chismosa, como dice la Biblia, las viejas que estaban en el chisme. Que la gente dijo, ¡ay! Este niño que me tocó en mi cruz. Yo no sé dónde la gente sacó eso. Esta suegra mía, pastor, ella es mi cruz. Yo no sé dónde. A ver, aunque haya muchos similares, no es la verdad bíblica. Algunos dicen, ay, el trabajo que tengo yo, ese es mi cruz. Miren, hermano, eso no es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, tome su cruz. Escuchen, hay una similitud y una diferencia entre nuestra cruz y la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, similitud, al igual que la de nosotros, representa el sufrimiento por el Evangelio. La diferencia es que en la cruz de Cristo estaba el Salvador. En mi cruz sigo viviendo para el Salvador. Así que, hermano, cuando nosotros hablamos de la cruz, cuando hablamos de lo que Cristo hizo, que Él venció sobre todos en Él, déjame recordarte que el poder del Evangelio es para ti y para mí. Las bendiciones del Evangelio son para nosotros, pero ojo, porque quizás alguien dice, no, yo no entiendo, pastor, pero ¿cómo que Cristo ya venció? Que Él venció, que yo soy vencedor y todavía tengo enfermedades. Porque la cruz no nos habla de que vamos en la tierra a vivir el cielo. La cruz nos habla que solo se llega al cielo por medio de Jesucristo y su palabra. Como cantaba el coro, yo decía, ¿cuál de esas? Yo digo, no, que vuelvan a cantar las 5, porque yo iba buscando y decía que todas ellas hablan de cómo Cristo es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra esperanza y seguirá siendo el centro de nuestra victoria. ¿Quién puede decir gloria sea el nombre del Señor? Hermanos, cuando vemos la cruz desde una perspectiva hay dolor, pero desde la perspectiva del Evangelio, solo hay salvación. ¿Alguien puede decir gloria sea el nombre del Señor? Y antes de terminar, lo que ocurrió en el mundo espiritual afectó el mundo físico, evidentemente. Miren lo que dice la palabra del Señor. El centurión y los que estaban con él reconocieron al Hijo de Dios. Mateo 27, verso 54. Mateo 27, verso 54 dice de esta manera: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Hay 3 grandes señales que vio este hombre. Una, un terremoto. 2,
que desde las 12 del día todo está en oscuridad. Las películas se le olvida eso, algunas de ellas. Todo está en tinieblas. Cuando llegan a Jesús, no le pueden romper las piernas. ¿Por qué? Porque nadie le quita la vida, sino que Él mismo la pone y Él mismo la vuelve a tomar. Hermanos, ese es el Cristo en el que yo creo. Él es el que es dador de la vida. No puedo creer en un sistema humano, no puedo creer en un sistema de hombres, no puedo creer en una religión que no sea la verdadera, que es Jesucristo, vino para darnos vida y vida eterna. Hermanos, ese es el Cristo que le creo. Ese es el que tuve que orarle hoy por la mañana. Ese es el que esta semana, en medio de pruebas y batallas, le he dicho: Señor, mi vida está en tus manos. Ese es el que cuando salgamos de aquí hay que seguir viviendo para Él. No podemos deshacer la obra de la cruz el lunes en el trabajo. Déjeme decirle, ayer fui tentado grandemente. Ayer tenía un examen en la prueba de derecho penal. Las tentaciones empezaron porque alguien me dijo: como que me parece que tengo un examen. Y le dije: no quiero saber nada de eso. Eso va contra mi principio. Y fue una semana bien difícil, no pude estudiar todo lo que quería. Y todavía, y a esta altura todavía hay algo en mí que dice: la carne. Estando en el examen, podemos usar el Código Penal, la ley 151, y lo que no lo pudimos imprimir, nos dicen: pueden usar en el teléfono. Y los profesores fueron, revisaron el teléfono, el internet. Pero cuando viene el profesor que vino donde estoy yo, dice: no, yo a ti no te voy a revisar. Y sigue. Y yo digo, los que usan, bueno, casi todo el mundo usa el teléfono, sabe que algunos teléfonos, tú tocas aquí abajo y la pantalla que está se minimiza y tiene todas las pantallas abiertas. Yo tenía todos los resúmenes abiertos ahí, no me di cuenta, y yo tenía el código. Y en un momento hay una de esas benditas preguntas, que la que pones para que nunca me coja el 5, y yo digo: ¿y esto de dónde salió? ¿Qué cosa es esto? Y algo en mí decía: toca la aplicación, está al lado. Toca la aplicación, está justo al lado. Reprendo en el nombre de Jesús. Nadie se iba a enterar. Pero hermano, cuando uno vive por Jesucristo, uno ha sido lavado y rescatado del pecado. Pero ojo, el pecado seguirá ofreciéndose. Las tentaciones seguirán hacia nosotros. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos decir que le pertenecemos a Cristo y continuamos practicando, viviendo y deleitándonos en el pecado? Lo que pasó con aquel soldado romano, no sabemos días después, no sabemos qué ocurrió con su vida después, pero en este momento él está viendo algo sobrenatural y dice: verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que hizo Jesús a las 3 de la tarde? Mientras el sacerdote está levantando el cuchillo para sacrificar el cordero a la hora del sacrificio, Jesús está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Jesús está entregando su vida para salvación de la humanidad y también por ese soldado romano que está ahí. Siguiente. Uno de los malhechores, recuerda que Mateo 27 dice que los dos estaban injuriando. Miren lo que ocurrió con uno de ellos. Lucas 23. Lucas capítulo 23, verso 39 dice así: y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalo. Miren, sabe que siempre se habla de esas últimas 7 frases. La gente dice 7 palabras, pero no fueron 7 palabras, fueron más bien 7 frases que Jesús dio en la cruz. Pero yo creo que esta frase específicamente le taladró el corazón a este perverso que le está maldiciendo. Cuando le dice: Padre, perdónanos, porque no sabe lo que hace. Dice que, miren, voy rápido al verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Lucas está hablando ya de uno solo, mientras Mateo está hablando que los dos lo hicieron. Si unimos las dos historias, los dos lo hicieron, pero hay uno que va a cambiar completamente su vida cuando dice, verso 40, respondió el otro y le reprendió
reprendió, diciendo, ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación. Ahora, antes él tampoco temía, pero algo pasó con su vida. ¿Sabe qué fue ese algo? No fue algo, sino más bien alguien. Que ese hombre pasa su vida robando, está contra la ley de Yahweh o la ley del Señor, está contra la ley romana, ahora está muriendo y tiene la bendición universal, la mayor bendición del mundo, que a su lado tiene el Salvador en los últimos minutos de su vida. Y a diferencia del otro, este está diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Primero, este hombre muestra temor por la condenación. Segundo, verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. Segundo, él tiene convicción de pecado. Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y tercero, le está diciendo, pero este no tiene pecado. Y viene entonces la frase tan hermosa, ay Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Él es judío, claro que no es un judío devoto, porque si no, no estuviera ahí, pero él es judío, él sabe que los profetas hablaron de que el Mesías vendría para reinar y vencer. Y él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús es, deberías empezar a congregarte, deberías pasar un discipulado. La respuesta de Jesús es, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué razón? Porque este hombre en los últimos minutos de su vida se da cuenta que es tan miserable, que merece lo que está ocurriendo, pero es tan afortunado que tiene el dador de la vida a su lado. Le dice, Señor, acuérdate de mí. Se robó el cielo en los últimos minutos de su vida, aunque tú y yo sabemos que fue un regalo del Señor también. Ahora, ojo, no me hagas teología de esto, porque tú no estás en la cruz, tú tienes que seguirte congregando, tienes que seguir orando, tienes que seguir leyendo la Biblia. No me hagas teología, no, porque entonces te ponemos una cruz y ahí se saca la cruz. Miren cómo la palabra del Señor dice que uno de los malhechores entonces recibe vida eterna. Y termino con Lucas 23, verso 48. Esa misma multitud que venía a la cabeza, en el verso 48 dice, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos, las mujeres, dice, bueno, ya dice que ya habían salido de Galilea, estaban lejos mirando. Así que las personas comenzaron a golpearse el pecho, pero me encanta lo que Lucas, por revelación del Espíritu Santo, usa, viendo este espectáculo. Pero ellos nada más estaban viendo la mitad del espectáculo. Ellos solo estaban viendo la primera escena. Pablo después le dice a los colosenses, y tú y yo hoy teniendo toda la revelación, los 66 libros, decimos, una escena era de dolor, la otra es la escena que nos interesa, que es la de victoria y victoria en la cruz para nuestras vidas. Lo que usted no vio en la cruz, que Cristo venció a los principados y a las potestades, que los hijos de Dios somos más que vencedores en Jesucristo. Yo quiero hacer una oración. Amante de Dios, en tus manos estamos. Si hay alguien entre nosotros, Señor, que necesita salvación, la salvación es un regalo. Obra tú, Señor, en su corazón. La palabra ha sido expuesta, tú eres quien añades a tu iglesia. Que ellos tomen decisiones sabias en respuesta a tu evangelio. Si hay alguien en esta mañana que está pasando por pruebas difíciles, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdale, Señor, pues venciste en la cruz para darnos vida eterna y para que en esta vida peleemos la buena batalla de la fe. Para aquellos que están hoy enfrentando un pecado, una actitud en su vida de la cual no han podido zafarse completamente, rogamos por el poder de tu Espíritu Santo que nos ayude, que les ayude, Señor, a tomar decisiones sabias en tu palabra para alejarse de todo lo que contamina, Señor, su vida. Y a toda tu iglesia, Señor, suplicamos que estas maravillas de lo que ocurrió en esa cruz, de lo que ocurrió al tercer día de la resurrección, nosotros podamos vivir, Señor, verdaderamente en consonancia con tu evangelio. Que no seamos falsos, Señor. Hay muchos falsos hoy. Hay mucha gente de doble vida hoy en las congregaciones.
mas ayúdanos a nosotros a vivir en santidad para ti. Las tentaciones continúan todos los días y a veces, Señor, a veces fallamos, a veces desfallecemos, nos cansamos. Pero, Señor, tú venciste en la cruz, y porque tú venciste, nosotros vencemos en ti. Porque tú resucitaste, nosotros resucitaremos en ti. Ayúdanos a esperar tu segunda venida, proclamando de lo que este mundo no sabe que ocurrió en aquella cruz. En tus manos estamos, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Y te decimos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.